La Cenicienta Imperfecta, parte 8. Por otro lado, Maengo había salido a comprar un poco de ropa para poder pasar desapercibidos. Pero como era alguien que llamaba la atención desde lejos, nada podía opacar lo guapo que es. Jion, a manera de broma, le decía que lo mejor es que se vista de mujer como ya lo había hecho. Pero Maengo le explicaba que eso fue un caso de emergencia. Pero Jion aún no podía creer que él le haya pegado a ese pobre muchacho vestido de mujer. Pero claro, Maengo lo hizo porque él lo había amenazado con hacerle daño a ella. Pero más que eso, también deseaba darle su buena golpiza a Hee-woo. Y ahora le preguntaba a Jion si ella en verdad deseaba tener una relación normal con otro hombre. Jion le decía que no hay nada de malo en desear eso, pero esas palabras le dolieron a Maengo. Jion, muy asombrada, le decía que se tranquilice, que simplemente es una broma. No esperaba que fuera tan celoso, pero esta vez Maengo no negó sus celos, porque él quería ser el único ante los ojos de Jion. Más que un perro o una casa, quería que ella solo lo vea a él. Incluso le decía todo sonrojado que él no esperaba que ella le guste él, pero así le pedía que lo deje seguir enamorado de ella. Por ahora, Jion ya no podía seguir ocultando sus sentimientos, así que le confesaba que él también le gusta. Para este muchacho, esto fue como una bomba de emoción. Se abalanzaba sobre Jion feliz de haber escuchado esas palabras de su boca, y cuando estuvo a punto de besarla, de la nada salió corriendo como alma que se lo lleva al diablo. La pobre Jion, aparte de quedarse con ganas de un besito, quedó sonrojada. No entendía qué ocurría con este hombre. Y al poco rato lo encontraba sentado en la terraza todo sonrojado y con una almohada cubriéndolo, según se excusaba con estar cansado. Además, confesaba que es difícil estar cerca de la chica que le gusta, así que decidió dormir fuera. Jion estaba molesta por el comportamiento de este muchachito inmaduro hasta que comprendió la razón del por qué se alejó. El pobre Maengo ya no puede contenerse con ella, y tras darse cuenta, pues lo dejó ahí, que haga lo que quiera. Por otra parte, recordaba que el jefe Kim ya le había llevado los papeles del acuerdo de divorcio de él y Jion. Esta vez Maengo no iba a arrastrar a la mujer que ama a su infierno, ya que después de todas las cosas malas que le habían pasado por su culpa, no quería que ella vuelva a sufrir, por lo que sabía perfectamente que para lograr eso tenía que alejarse de ella. Y en cuanto a la maldición, él quería cerciorarse de que eso en realidad existe o no, y deseaba preguntárselo directamente a la bruja. Al día siguiente, Jion estaba intranquila porque Maengo ya llevaba tiempo encerrado en el baño. Así que decidió ir a ver qué estaba haciendo y encontraba a este muchacho medio intoxicado, limpia y limpia, tratando de sacar una manchita que no quería salir ni por las buenas ni por las malas. Pero como él tampoco era alguien que sabe sobre limpieza, pues había hecho un desastre completo. Así que más que ayudar a Jion, pues le dio más trabajo. Aunque lo único que Maengo deseaba es ser útil. Pero lastimosamente ni podía colgar bien ropa, porque esta salía volando. Tras finalizar un largo y duro día de trabajo, finalmente esta parejita se sentaba a cenar. Jion sin querer le decía en voz alta que se ve muy adorable comiendo, y al decir ¿qué dijo? Jion dijo que adora como Pato come de todo. Lo elogiaba tanto que hacía que Maengo sienta celos por el adorable perrito llamado Pato. Pero claro, también lo elogiaba Maengo para que no sienta demasiados celos. Más tarde, Jion y Maengo decidieron salir a comprar unos aperitivos, y ahí se encontraban con personas que empezaron a mencionar sobre el accidente de Maengo y del cual aún no han tenido noticias. Mencionaban que de seguro los culpables eran sus mismos padres y hermanos. Jion demostraba molestia porque obviamente los rumores que estaban diciendo eran falsos, pero aún así debían ser muy cuidadosos de ahora en adelante. Jion así le mencionaba que de seguro para él debe ser difícil adaptarse a esta vida y que no será nada fácil, ya que contrario a él, ella ya está acostumbrada a una vida de necesidad. Así que quizás era posible que él quiera regresar a su casa, pero Maengo no estaba dispuesto a volver, porque solo junto a ella es que se siente vivo. De pronto, de la nada empezó a nevar, y mientras nevaba, Jion y Maengo aprovechaban este momento romántico para darse un tierno beso. Por otro lado, Jung-ho empezaba a vomitar sangre, haciendo que entienda que su hijo en realidad está vivo.
Al día siguiente, Maengwa y John disfrutaban de su tiempo en pareja. Maengwa se había bañado y no tenía una toalla para el cabello, así que John, muy regañona, empezó a secarle el cabello. Pero estaba muy avergonzada al ver esos hermosos ojos dorados. Le tiraba la toalla en la cara para que se encargue él mismo de secarse. Y Maengwa se daba cuenta de que John estaba muy sonrojada y cuando estaba acercándose peligrosamente a ella, rápidamente fueron interrumpidos por Kim, quien al darse cuenta de que algo estaban haciendo, pues salió corriendo. Un poco más tarde, Maengwa junto a John y sus amigos escoltas preparaban una parrillada. Maengwa se había encargado de asar personalmente la carne, pero no porque quisiera ayudar, sino porque quería que toda la carne sea para John, porque para él no había mucho. Maengwa, al ver comer a John, le encontraba un parecido muy peculiar a la de una nutria comiendo pescado. John no podía creer que este hombre la haya comparado con una nutria glotona, pues en vez de un halago era muy vergonzoso. Jung-hoon con una sonrisa le decía que ya no era nada nuevo para él, que su señor siempre se comporta de esa manera cuando está con ella, y ella es la única que soporta ese comportamiento infantil de él. Por otro lado, Kim hablaba con Maengwa, comentándole que la búsqueda de ellos al parecer había sido cancelada y que ya los daban por muertos, y al parecer la que se encuentra mal es su madre. Maengwa quería saber qué había pasado con esa bruja, y en realidad esa mujer se estaba escondiendo en su casa, no recibía a nadie, incluso así le pagaran cientos de millones. Su hija adoptiva espantaba a todos los clientes, y cuando mencionaban sobre los rumores sobre ella rápidamente los desviaba diciéndoles que simplemente son mentiras, y los echaba con la excusa de que su madre está rezando. Sin embargo, el templo de esa bruja, que era visitado constantemente por la madre de Maengwa y figuras importantes de la política, pues poco a poco se ha vuelto un completo desierto, sin clientes. Mientras tanto, la familia Hyun negó por completo toda relación con esa bruja y dijo que tomaría acciones legales contra quien difame información falsa sobre su familia. Incluso en las noticias aparecía que Jung-ho, por la lamentable pérdida de su hijo, había dejado de trabajar, aunque en realidad está enfermo. Jung-ho, por otra parte, en esa noche, había decidido encontrarse con esa bruja. Esta le comentaba que no fue fácil llegar a él, porque la están persiguiendo. Jung-ho estaba decidido a confirmar si en realidad su hijo está muerto o no, así que le pidió a esta bruja que llame al espíritu de su hijo. Esta bruja, como estaba segura de que Maengwa está muerto, pues decidió aceptar la propuesta. Y así, días después, utilizando todos los recursos y herramientas que necesitaba, se acercó al lago y empezó a recitar sus rituales para que el espíritu de Maengwa se presentara. Y alguien los estaba filmando. De pronto esa bruja dio un grito desgarrador y al poco rato cayó de rodillas al suelo. Lágrimas caían de sus ojos y le decía: «Papá, tengo miedo, mamá. Está oscuro», haciendo que este hombre recordara a Maengwa. Esta bruja, con todo y su drama, empezó a actuar como si de verdad fuera Maengwa, y así se comunicaba con su disque padre, quien lo abrazaba diciendo que lo perdone. Hipócrita. Pero mientras la bruja actuaba, Maengwa y John daban un pequeño paseo con Pato. John estaba feliz de ver que Maengwa había cambiado mucho durante todo este tiempo, y ahora incluso lo veía sonreír. Estaba tan entusiasmada que ni siquiera se dio cuenta de que una moto se acercaba a toda velocidad hacia ella. Maengwa, que se percató de esto, se lanzó sobre ella salvándola de ser atropellada. John le gritaba furiosa al irresponsable de la moto, mientras que Maengwa temblaba de miedo, ya que se sentía culpable porque todo lo malo que le pasaba a John era por culpa de su mala suerte, y esta vez incluso pudo morir. Maengwa no podía soportar que le pase algo malo, y menos por su culpa. A los pocos minutos, ya en casa, John curaba las heridas de su niño malcriado, y él le pedía perdón. John, para calmar esa ansiedad, le daba las gracias por haberla salvado de nuevo, y él le decía que no hay nada gratis en su relación, así que si desea pagarse lo que sea con un besito. Y ella aceptó sin dudarlo. John rápidamente le dio un beso en la mejilla, pero obviamente él no quería eso. Quería un beso más duradero. Ya en la noche, mientras John dormía, Maengwa empezó a pedirle perdón. A la mañana siguiente, John despertaba con un montón de notas por todos lados, como si fueran mensajes de texto, como creando spam. John cada vez se daba cuenta de que Maengwa había cambiado drásticamente. Incluso cuando ella le dijo que le gusta, Maengwa actúa como si ella fuera la única persona en su mundo, por lo que se daba cuenta de que en realidad ella es afortunada de tenerlo a su lado.
Por otra parte, en la mansión, Jae-hye quería ver a su madre, pero los escoltas que estaban en la puerta no la dejaban entrar. Al poco rato vio a su padre y le pidió que no encerrara a su madre así, pero según él su esposa no tiene control sobre sí misma, y tras entrar a la habitación la encontraba tirada en el suelo, débil y sin ganas de vivir. Jung-ho entró para según consolarla, pero ella lo único que quería era saber si está buscando a su hijo, que si lo ha encontrado. Quizás esos espíritus malvados lo habían secuestrado para hacerle algo, pero esta vez Jung-ho llegó ante ella con una noticia terrible. Le dijo que Maengwa ahora estaba en un mejor lugar. In-joon, al interpretar esas palabras, se soltaba en llanto. No podía creer que de verdad su hijo está muerto. Por otro lado, la bruja ya se veía acorralada, porque sabía que todo su teatrito se caería. Quería escapar con todo el dinero que había logrado reunir estafando a las personas, pero cuando fue directo a su bóveda, se quedó pasmada, porque estaba vacía. No comprendía quién pudo haberse llevado su dinero, pero en realidad, quien se había llevado ese dinero era su mano derecha, a quien había ella adoptado como su hija, quien fue encontrada por quien, descubriendo que se estaba llevando el dinero. No la iba a detener, sino que más bien la convencía de que ella debería ser quien tuviera ese dinero en sus manos. Por otra parte, la bruja estaba furiosa, hasta que de pronto vio una sombra a sus espaldas. No entendía de quién se trataba hasta que apareció frente a la luz. Era nada más y nada menos que Maengwa. Esta bruja estaba muerta de miedo, porque era como si estuviera enfrente de un fantasma. Quería salir corriendo, porque ya se creyó su cuento, y obviamente iba a buscar a su hija adoptiva, pero Maengwa no la dejó escapar. Esta bruja le preguntaba qué le había hecho a Jong-gong, que le diga dónde está o podría castigarlo. Pero esta vez Maengwa estaba decidido a enfrentarla. Le decía que no le tenía miedo ni a los castigos ni a los trucos, como la suerte, ni mucho menos en amuletos. Esta bruja estaba muy nerviosa porque, según ella, se había logrado deshacer del padre de ese chico, haciéndole creer que en verdad estaba muerto, pero sabía perfectamente que si se enteraba de que estaba vivo, le iba a ir muy mal a ella. Maengwa le preguntaba si desea recuperar el dinero que tanto se esforzó por ahorrar mintiéndole a su padre. Pues si eso quiere, debe dejar de trabajar como una chamana. Pero obviamente esta mujer no lo iba a hacer. Incluso le echaba en cara que fue ella quien lo había salvado de su mala suerte. Pero como Maengwa no cree en nada de esto, simplemente le advertía que no se acerque ni a él ni a John. Esta bruja le decía que ahora entendía que él estaba preocupado por esa chiquita, pero de todas formas ella será maldecida y morirá en su lugar. Sin importar nada, ese destino no cambiará. Esta bruja le aclaraba que si él quiere cambiar ese destino, quien debe marcharse es él, y no estar cerca de ella, ni de su familia, ya que según él, es quien estaba destinado a traer desgracia y espíritus malignos. Claro, quería que lo den por muerto, y ahora sí, que no sepan de su existencia. Maengwa, al escuchar esto, se quedó muy sorprendido. Obviamente le creyó. A la mañana siguiente, Jeon subió a la terraza y veía a su niño malcriado. Lo regañaba por haberle hecho sentir tan inquieta, ya que durante toda la noche ni siquiera había podido dormir. Estaba preocupada, porque no sabía a qué horas llegaría. Maengwa simplemente le pidió tener una cita. Al poco rato ambos se encontraban disfrutando de unas hamburguesas y hablaban sobre el futuro que les espera juntos. Maengwa, al escucharla, sabía que ella está segura de que iban a estar juntos, pero él ya no estaba seguro de si existía un futuro para ellos dos. Ese día esa parejita compartió muchos momentos juntos. Fueron a una cabina de fotos y Jeon terminó tomándose fotos sola porque Maengwa escapó. Al salir, él aparecía junto a ella con esas fotos en sus manos y con el acuerdo del divorcio. Esta vez era él quien le decía que ya no aguantaba vivir más así con ella, y mucho menos en un lugar frío y sucio. Ya no tenía ganas de esconderse. Prefería vivir en una casa con muchos empleados y lujos. Así que le comentaba que había decidido volver a su casa, que ahora ella era libre de hacer lo que más le guste. Le agradecía por todos los momentos divertidos que pasaron juntos. Pero Jung no entendía qué pasaba. Le decía que si es porque él teme que ella salga lastimada, no tiene por qué preocuparse. Pero esta vez Maengwa se portó frío y duro con ella, diciéndole que ya no soporta vivir en la miseria, que necesita volver a la vida de antes, que no tiene nada de qué preocuparse, pues Kim se encargará de los documentos de divorcio. Y diciéndole esto, Maengwa se marchó.
Por otro lado, la chamana se había pasado toda la mañana buscando su dinero, y cuando escuchó que alguien se acercaba, supo que era su hija adoptiva, Jong-Hon. Muy molesta le preguntaba si fue ella quien había tomado su caja fuerte, que le diga dónde había dejado todo. Esa chica no contestó a su pregunta y más bien le preguntaba si es verdad que ese niño de esa casa no había muerto y que todo lo que ella había dicho es una mentira. Y resulta que el dios ya la ha abandonado a ella. Esta chica decidió salir corriendo hacia el bosque y así se acercó al filo de un acantilado. Esta bruja, al perderla de vista, por un momento vio a John. Se encontraba ya al borde del abismo, frustrada porque no encontraba su dinero, hasta que de pronto vio una sombra. Y era el espíritu vengativo de una persona. La empujó al abismo, acabando así con la vida de esta mujer. ¡Miren! ¡Se murió! Por otro lado, Jion estaba molesta. Sabía que Maengwa dijo todo eso por ella. Lo conoce tanto que sabía que estaba mintiendo. De pronto tocaron su puerta y pensó que era él, pero para su sorpresa era la señora Cho. Le comentaba que Kang le había dado la dirección para que venga a visitarla. Le contaba lo preocupada que había estado cuando vio esa noticia de que ellos dos habían muerto. Jion le comentaba que han estado ahí durante este tiempo. Y Choi estaba tranquila y feliz de que Jion no haya vuelto a esa casa, pues Maengwa está seguro con ella, pero Jion ya no supo cómo contarle que él se fue. Por otro lado, Taehae se encontraba con Maengwa, quien ya le había arreglado todos los documentos a su hermano para que pueda viajar al extranjero sin problemas. Y una vez que todo se tranquilice, él irá a buscarlo. Pero esta vez Maengwa no quería estar en contacto con nadie, quería estar solo. Pero sí le pedía que todo lo que le pertenece a él se lo dé a Jeon, para que ella pueda hacer lo que desee. Taehae decía que él también debe ser libre y hacer lo que desee. Pero Maengwa, después de lo que escuchó de esa bruja, ya no tenía ganas de luchar. Quería morir para salvar a los demás. Ya en la televisión salía la noticia sobre el cadáver de esa chamana, una mujer de 60 años que había sido encontrada en la montaña. Y aunque se dice que fue un accidente, esto se estaba investigando. Y que ya la identidad de esa mujer había sido revelada, que era la chamana involucrada en el escándalo de la familia Jun. Y aunque han confirmado que la muerte fue causada por un trauma por la caída, la policía no descarta la posibilidad de un asesinato. Y están revisando las grabaciones de las zonas cercanas al incidente. Jung-ho, al escuchar esto, se sorprendió mucho, pero a su vez le pidió a su asistente que ella de ahora en adelante niegue toda relación de esa mujer con su empresa. Pero cuando esta mujer le mostraba un video en donde claramente aparecía su hijo Maengwa, este hombre se fue para atrás. Por otro lado, Jeon pensaba en todo lo que había planeado junto a Maengwa. No entendía el por qué él se había comportado así, pero al poco rato la señora Choi aparecía. Jeon aprovechó para contarle que en realidad ellos nunca fueron un matrimonio real y que incluso habían decidido divorciarse. Para la señora Choi eso era muy bueno porque sabía perfectamente que ella es demasiado buena para él. Además de que él es un muchacho que seguro la va a hacer sufrir. Jeon sonreía porque en realidad Maengwa no sabía ni siquiera limpiar un piso y mucho menos secarse el cabello, pero por eso mismo es que ella ya lo extrañaba. Por otro lado, Taehae fue al hospital para averiguar sobre la condición de su padre, pero el doctor le comentaba que en el caso del presidente, un trasplante era totalmente imposible, pero después de la colocación del dispositivo, sus posibilidades de recuperarse han sido muy buenas, hasta ahora al menos, por lo que casi es un milagro que él esté vivo. El doctor le comentaba a Taehae que con la condición en la que se encuentra su padre, lo mejor es que esté hospitalizado y que sea supervisado por el equipo médico constantemente. Ya al salir del hospital, Taehae escuchó una terrible noticia. Estaba siendo suspendido de sus labores como subdirector. Él no entendía por qué, hasta que le dijeron que quien había ordenado esto era su padre. En eso su padre aparecía frente a él, diciéndole que todo esto es por atreverse a espiarlo. Le echaba en cara lo mucho que había confiado en él, pensando que podría ser un sucesor digno de ocupar su puesto. Taehae le decía que él nunca deseó esto, y que fue él mismo quien le había dado esa posición. Así que no le importaba si lo despide o no. Lo que sí le pedía es que comience a hospitalizarse, ya que el doctor le había dicho que su condición es peligrosa. Pero de pronto su padre le preguntaba, ¿en dónde está Maengwa? Taehae nuevamente decía no saber nada, y le aclaraba cómo podría saberlo él, si su padre ya había matado a su hermano, que incluso había llamado a esa chamana para que haga un ritual, pidiendo que traiga al espíritu de Maengwa y que luego descanse en paz en el más allá.
Hasta le decía que incluso fue él quien mató a esa mujer para silenciarla. Jung-ho con esto le decía que él no tiene por qué hablar así, ya que su hermano estaba destinado a morir desde el vientre de su madre. Tae-hee, que ya estaba molesto, le pedía a su padre que se detenga, porque sabía perfectamente que si buscaba a su hermano era para atraparlo y otra vez encerrarlo de por vida. Pero obviamente este hombre estaba dispuesto a todo con tal de sobrevivir. Tae-hee empezó a gritarle a su padre, pero de pronto Jung-ho empezó a sentirse mal, sentir una presión en el pecho, y lo único que dijo es que traiga a Maengwa de inmediato. Por otro lado, Jeon había salido a dar un paseo con Pato cuando de pronto vio que un hombre extraño se acercaba rápidamente y resultó ser Jeonju. Jeon le pedía que suba a la casa para que no se resfríe, pero él le comentaba que estaba en una misión. Jungwoo le comentaba que al parecer Maengwa había regresado a esa época en la que pasaba los días sin sentido. Jeon simplemente no quería hablar más del tema, así que Jeonju le preguntaba si ya había firmado los documentos, pero Jeon esta vez le pidió a Jeonju que le permite encontrarse con Maengwa, pues ella no estaba dispuesta a divorciarse. Por otra parte, el inhumano de Jung-ho fue internado en el hospital, aunque su condición no era muy buena. Pero el doctor logró otro milagro, estabilizarlo, y ahora lo único que necesitaba es tener reposo. Mientras tanto, en el aeropuerto, Maengwa estaba a punto de viajar. Observaba las fotos de su amada y recordaba las palabras de esa bruja, en las cuales le mencionaba que para salvar a esa chica, él debe alejarse de ella porque él estaba maldecido, y solo cuando muera, todo se terminará. Ya cuando se dirigía directo a abordar, a las afueras del aeropuerto aparecía Jeon corriendo a toda prisa porque obviamente no quería perder a Maengwa. Incluso intentaron llamarlo, pero su celular estaba apagado. El aeropuerto estaba tan lleno que sería difícil encontrarlo. Y como obra del destino, Jeon y Maengwa casi se cruzan, pero por un vuelco del destino no pudieron estar frente a frente. Y Jeon no podía creer que él la haya dejado. De pronto, de la oficina de objetos perdidos del aeropuerto mencionaban que el pasaporte de Maengwa-hyun se había perdido y fue depositado en su oficina, por lo que debe acercarse a recogerlo. Y al poco rato estaba ahí para recoger su pasaporte. Según él, estaba irreconocible con sus lentes y bufanda, pero en eso aparecía Jeon, muy molesta, y le decía a todos en esa oficina que ese tonto es su esposo. Ella, sin importar nada, le armó un escándalo, reclamándole por haberse querido marchar sin haber terminado su contrato con ella. Le decía que a dónde pensaba huir sin entregarle su dinero. Los encargados de la oficina, al ver que se iba a armar una pelea de gallos finos, les pidieron que se marcharan a pelear en otro lado. Y así, a las afueras del aeropuerto, Jeon le reclamaba el por qué le había hecho eso. Pues ella estaba segura de que él terminaría desaparecido en el extranjero, pues es muy despistado. Maengwa le decía que lo que está haciendo no tiene nada que ver con ella. Pero cómo no, si siguen siendo marido y mujer. Maengwa le decía que si era por el dinero, no tenía de qué preocuparse, se lo va a entregar. Pero esta vez ella le dijo que no necesita nada, que simplemente si ella le dice que no se va, es porque no se va. Le expresaba que estos días con su ausencia no ha podido comer ni dormir tranquila, que incluso cuando salía a correr por las mañanas se sentía sola. Le reclamaba el por qué se había esforzado tanto para tenerla a su lado y luego abandonarla. Maengwa esta vez sacaba todo lo que tenía guardado en su pecho. Le decía que si acaso no se da cuenta de que cada vez que está cerca de él pasan desgracias a su alrededor y que siente miedo, se va a volver loco, por lo que no tenía más opción que alejarse. Pero esta vez Jeon le confesaba que le gustaba, aferrando a él con todas sus fuerzas, le repetía que lo quiere y que si en realidad él está tan preocupado, que se quede a su lado y la proteja. Y esta vez fue ella quien le daba un beso. Maengwa estaba profundamente enamorado de ella, así que sabía que no podía seguir huyendo. Tenían que enfrentarse a las cosas juntos. Poco después, esta parejita decidió que ya era hora de afrontar los problemas, y lo primero era asegurarse de que todos se enteren que ellos están vivos. Así Maengwa podrá limpiar su nombre, ya que estaba bajo sospecha de la muerte de la bruja. Y en las noticias también se comentaba que la hija adoptiva de esta mujer había sido tomada como sospechosa, por lo que estaba siendo interrogada en las oficinas de la policía. Ahí la interrogaban porque habían testigos de que la habían visto con la chamana y que la había estado persiguiendo a ella. Jung-ho les contó que la deidad la había
había abandonado, y ella también pensaba irse. Y si le pasó eso a su madre es porque recibió el castigo que ella merecía. La policía le preguntaba que si sabe quién pudo haber guardado tanto rencor contra ella, y Jong-Hong le comentaba que fue un espíritu lleno de remordimiento quien tomó venganza contra esa mujer. Si eso es verdad, entonces era la madre de Jeon, pero si no, fue ella. Pero claro, como el policía no cree en espíritus ni en nada de eso, lo único que quería es que esta mujer le diga dónde está el dinero y las joyas que se había robado de la caja fuerte de la chamana, porque habían fotos en las que ella claramente estaba arrastrando cosas. Pero de pronto, uno de los oficiales llegó a informarle algo impactante, y al poco rato aparecía Maengwa y Jeon. Maengwa, como tenía las grabaciones de la cámara del vehículo en el que viajaba el día en que la chamana murió, pudo comprobar que ni Kim ni él estuvieron cerca cuando esto ocurrió. Pero el detective no entendía cómo Maengwa se escondió todo este tiempo. Maengwa simplemente le dijo que es porque su esposa y él se gustan, y que ayer por fin le había dicho lo mucho que le gustaba, y que por eso se habían escondido de la gente, para que nadie interfiera en su relación. Y uno de ellos era la chamana. El detective con esto sabía que quizás Maengwa por ese motivo debió guardarle mucho resentimiento y rencor a esa bruja, pero él le comentaba que sí, la odiaba, pero no hasta el punto de eliminarla, porque sabía perfectamente que si él hace eso, su esposa se iba a enojar muchísimo con él. Así que le confesaba que él solo fue a ver a la chamana porque necesitaba averiguar algo que le intrigaba, pero que desde ese momento volvió con su esposa y ya no le importa creer en maldiciones ni nada. Eso es lo que lo mantiene tranquilo y feliz. Por otro lado, Jeon, mientras esperaba a Maengwa fuera de la oficina, vio cómo los agentes de policía se llevaban a la hija de la chamana, quien gritaba que ella no la había matado y que ese dinero era de ella, que simplemente su madre había recibido el castigo de un fantasma, quien la había empujado. Y cuando esta mujer vio a Jeon, se quedó helada de miedo y le decía a los policías que esa niña se parece exactamente a la mujer que había empujado a su madre al acantilado. Y lo que supuestamente pasó es que Jong-Hong fue poseída por el espíritu de la madre de Jeon, quien para tomar venganza decidió empujar a esa mujer hacia el acantilado. Al salir de la oficina, Maengwa y Jeon podían respirar un poco de aire, pero ese mocoso era tan sobreprotector que si las llantas de un carro rechinaban, enseguida abrazaba a Jeon porque pensaba que alguien podría hacerle daño. Para Jeon, este muchacho estaba siendo demasiado sobreprotector, al igual que Kim y Jeonju, quienes también opinaban lo mismo que ella. Y mientras ellos caminaban, alguien a lo lejos, desde un auto, los observaba felices de haber por fin encontrado al joven señor. ¿Qué intenciones tendrá ese hombre con Maengwa? En las oficinas de Hyun-sae, Jae-hye se presentaba ante la prensa para aclarar los rumores que habían sobre su familia y también para disculparse por toda la confusión y preocupación que habían causado al público. La prensa empezaba a preguntarle por la salud de su padre y ella, como hija, respondió que está en recuperación, que también su hermano, dando gracias a Dios, había aparecido sano y salvo. Jae-hye también tenía que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre el asesinato de la chamana y les comentó que durante mucho tiempo su familia había tenido conexiones con la chamana a través de su padre y que por eso su hermano menor Maengwa había tenido que alejarse de la familia. Tras eso, ella no les dio más detalles, simplemente prometía que a partir de ahora todas las decisiones que tomarán serán por el bien de la empresa. Jeon, que había estado observando esta rueda de prensa, estaba sorprendida porque realmente Jae-hye había manejado a la perfección a la prensa. Mientras ella observaba su celular, aparecía el tóxico de Maengwa, quien no quería ni que Jeon tome aire porque podría resfriarse. Ella, a manera de burla, le decía que por qué la sobreprotegía tanto, como si ella fuera a ser llevada por el viento, y este muchacho ni siquiera podía imaginar que eso ocurra. Jeon, molesta, le preguntaba si acaso desea amarrarla o encerrarla, y obviamente para este loco pues no era tan mala idea, pero por supuesto Jeon no lo iba a permitir. Maengwa parecía todo un niño pequeño y le pedía que le repita lo que le había dicho en el aeropuerto, porque quería escucharlo nuevamente de sus labios. Además, quería saber desde cuándo él le gusta, y ahora que le había confesado sus sentimientos, ella debería tener miedo, porque jamás la volverá a dejar. Por otro lado, Yera y Tae-hye se encontraban juntos y tranquilos, pues por fin Jeon y Maengwa están juntos. Yera, en cambio, ahora quería saber qué hará Tae-hye, ya que su hermano y hermana habían logrado lo que querían. Solo quedaba él. Tae-hye, al ser el primogénito,
era igual a su padre. Siempre su padre le había dejado en claro que él nunca debe mostrar emociones delante de nadie, mucho menos delante de la familia, ya que tener emociones era nada más un pretexto para que otros agarren su punto débil y puedan lastimarlo. Es por eso que este hombre tan lindo había crecido pensando que el amor no existe, y menos para él. Pero esta vez Yera quería que él tome decisiones por su propia cuenta. Si se siente feliz, que lo demuestre, que no oculte sus sentimientos. Si está aburrido, que se lo diga, no importa. Esas eran cosas que ella quería, que Taehae exprese por sí mismo sin que nadie tenga que obligarlo a nada. Y aunque la relación de ellos dos era falsa, Yera quería por lo menos sentir que los sentimientos que él tenía eran sinceros. Pero Taehae se negaba a mostrar sus emociones. Yera, abrazándolo, le expresaba que ella lo único que desea es saber cómo él se siente. Hasta que de pronto él le hizo una pregunta inesperada a Yera, que si cree que él es un buen hombre para ella. Y antes de que ella pudiera contestarle, una llamada los interrumpió. Mientras tanto, en el hospital el doctor ya había informado a sus familiares que Jung-ho había despertado, pero cuando fueron a verlo nuevamente a la habitación, este había desaparecido, como por arte de magia. Jung-ho se había escapado del hospital, porque ya su mano derecha le había informado que Jae-hye había tomado las riendas de la empresa, y que incluso había mencionado que va a realizar una reestructuración empresarial, que incluso Taehae le había vendido sus acciones a su hermana para que tenga mucho más derecho. Esto molestó mucho a Jung-ho. Al poco rato Jae-hye entraba a la oficina. No esperaba que ese hombre al que llama padre le lanzara un florero y le reclamara el haberse metido con la empresa. Jae-hye rápidamente le explicaba que si ella intervino es porque los accionistas estaban nerviosos por los rumores, así que lo único que hizo es tratar de tranquilizarlos. Pero para este hombre, que es un pendejo, no quería escuchar razones. Simplemente le gritaba a su hija que se fuera de la casa y de su empresa. In-jong, que observó la situación por la rendija de la puerta, se marchaba a toda prisa, asustada. Mientras tanto, Maengwa estaba feliz con Jeon, aunque ella también ya se sentía un poco sofocada porque él no la deja ni para ir al baño. Y ella quería saber qué iba a hacer cuando a él le toque entrar a estudiar. No podrían estar todo el tiempo juntos, pero este incluso estaba dispuesto a ir a la misma carrera que fuera ella para poder estar cerca. Jeon ya no sabía qué hacer con este pegajoso. Pero de pronto, al llegar a la casa se encontraba con una persona extraña en la terraza, y era nada más y nada menos que la madre de Maengwa, quien toda alborotada le decía que cómo puede tener a su hijo en un lugar lleno de gérmenes. Y al ver que Maengwa no estaba con ella, le preguntaba por su hijo. Jeon no le contestó nada, sino más bien le preguntaba si acaso vino a disculparse por todo lo que le había hecho. Y si no es así, no desea verla. Esta mujer molesta le preguntaba que qué le había dicho a su pequeño para que la odie tanto, pues todo lo que había hecho era porque él siempre había sido un niño muy frágil, que siempre se hacía daño. Pero Jeon no vio esto con buenos ojos, porque una madre nunca encerraría a su hijo en un pabellón, solo con la excusa de que hay energías malignas. Para Jeon esto no significa amar a su hijo, porque en vez de protegerlo lo lastimaba. En Jeon, al escuchar esto, le decía que su hijo está con ella porque él siempre se encariña con todo lo que está a su alrededor. Jeon es simplemente un objeto con el cual su hijo se ha entusiasmado, pero tarde o temprano, al final perderá el interés por ella. Pero hoy Jeon le daba un golpe de realidad. Le contaba que Maengwa desde muy pequeño siempre la ha complacido a ella en todo lo que ella desea. Le regalaba los juguetes que le gustaban a él solo porque a ella le interesaban. E incluso cuando ella le decía que bote ciertas cosas, lo hacía sin hacer berrinche. Así que podía entender que desde pequeños lo más importante para Maengwa siempre ha sido ella. Un poco más noche, Jeon esperaba a su amado tóxico a las afueras de su casa. Él llegaba a toda prisa para abrazarla y a su vez también para cerciorarse de que ella no se haya hecho daño, aunque él no se esperaba que Jeon lo recibiera con un tierno beso, dejándolo asombrado y sonrojado. Jeon subía a casa con Maengwa, quien sonreía como si le hubiesen acabado de dar un caramelo. Y Jeon, al observar esta escena, lloraba, porque se daba cuenta de que su hijo era más feliz estando con Jeon y no con ella.
Mientras tanto, Taehae recibía a su hermana en su casa, porque obviamente su padre la había echado. Él se encontraba junto a las mascotas, quienes habían salido de su hogar por su propia voluntad antes de que su padre los eche. Pero Taehae estaba distraído mirando su teléfono. Su hermana, al acercarse, le preguntaba qué está haciendo y se daba cuenta de que estaba viendo recomendaciones de cursos para cita. Y se daba cuenta que de seguro es por Yera. Y obviamente es así, porque a la mañana siguiente era un día especial. Es el día de Navidad. A la mañana siguiente, Jeon y Maengwa paseaban por las calles de la ciudad, pero como siempre, él vigilaba a su amada Jeon para que nada malo le pase. Disfrutaban de un buen café y platicaban sobre los regalos de Navidad que recibía Maengwa cada año, que eran un montón. Pero Maengwa, sacando de su bolsillo una pequeña cajita, se la dio a Jeon como regalo de Navidad, y era el anillo de matrimonio que ella había dejado en casa. Jeon, al verlo, se puso muy feliz. Pensó que podrían venderlo en caso de que les falte dinero, pero obviamente a Maengwa no le gustó esta idea, porque tiene un significado muy especial. Le pedí a Jeon que desde ahora nunca se lo quite. Jeon sentía un poco de vergüenza, porque ella no tenía ningún regalo para él. Pero Maengwa en este caso le dijo que lo único que deseaba es que ella simplemente lo llame por su nombre, sin su apellido. Y que si no desea hacer eso, entonces que le compre un auto. Jeon, como obviamente no tiene plata, pues decidió optar por su primera opción: llamarlo por su nombre. Así este par se daban cuenta de que cada Navidad ellos dos siempre solían pasar juntos. Disfrutaban de armar un árbol, poner la estrella de Navidad y abrir los regalos aunque no hayan sido para ella. Jeon, al recordar todo esto, vio las cosas con claridad y se daba cuenta de que siempre tuvo familia, y esa familia es él. Pero mientras ellos platicaban, un hombre a lo lejos los estaba observando. Por otra parte, Taehae, con toda la información que encontró en internet sobre tener citas, llegaba ante Yera con un hermoso ramo de flores y la invitó a un lugar que a ella le encantaba mucho. Esta vez él había escogido todo para ella. Yera estaba feliz y de pronto Taehae empezó a tomarle fotos como loco por cada cosa que Yera hacía. Incluso le pidió tomarse una foto juntos. Yera estaba emocionada, pero a la vez sabía perfectamente que este es el último día en el cual su contrato se terminaba. Le agradecía por haberle dado momentos tan maravillosos y expresaba que entendía que él no siente nada por ella. Sabía que se esforzó mucho hoy, pero tal como lo había prometido, su relación hoy llegaba a su fin. Por otro lado, mientras Jeon disfrutaba comprando cosas, Maengwa se dio cuenta del hombre que los perseguía. Le pidió a Jeon que lo esperara un momento, mientras que él se iba a enfrentar a ese hombre. Lo llevó hasta un callejón oscuro en donde lo interrogó. Quería saber por qué lo estaba siguiendo. ¿Acaso era órdenes de su madre? Pero de pronto a sus espaldas aparecían unos hombres, quienes lo electrocutaron, dejándolo inconsciente. Y obviamente, estos tipos eran hombres que trabajan para su padre. Mientras tanto, Jeon, al ver que Maengwa no aparecía, decidió ir a buscarlo. Pensaba que él nuevamente estaba bromeando y escondiéndose de ella, pero en realidad Maengwa estaba dormido y era llevado en un camión para ser entregado en manos del peor verdugo, quien es su padre. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!